Cuando todos se van a dormir, algo despierta. Historias de encuentros con aquello que se oculta en la oscuridad. Ponte cómodo, porque esto es lo que vive en la noche. Esto pasó en un pequeño rancho de Zacatecas, cuando yo tenía como 13 años. En ese tiempo todavía vivíamos con mi abuelo. Su casa estaba a la orilla del rancho, casi pegada al monte. Detrás de la casa se levantaba un cerro grande lleno de nopales, mezquites y piedras negras. Mi abuelo siempre decía algo muy serio. Después de las 12, no vayan para el cerro. Pero nunca nos explicaba por qué. Solo decía eso. Obviamente cuando eres un niño lo primero que quieres hacer es ir a explorar, ¿no? Pero una noche de verano estábamos todos afuera porque hacía mucho calor. Mi abuelo estaba sentado en su silla, fumando esos cigarros que olían muy fuerte. De repente los perros empezaron a ladrar, pero no era un ladrido normal. Era de ese ladrido nervioso, cuando los perros saben que algo anda mal. Todos volteamos hacia el cerro. Al principio no vimos nada, pero entonces uno de mis primos dijo algo que todavía recuerdo. Miren, una estrella. Se veía una luz en la parte alta del cerro, pero no estaba en el cielo, estaba muy cerca del suelo. La luz empezó a moverse, descendía lentamente entre los árboles. No me lo van a creer, pero parecía una bola de fuego. Mi abuela, que también estaba afuera, se levantó de golpe. Métanse a la casa. Pero nadie se movía. Todos estábamos viendo esa cosa bajar por el cerro, y mientras descendía, la luz empezó a cambiar. Ya no parecía una bola perfecta. Tenía forma. Cuando llegó a la mitad del cerro, los perros dejaron de ladrar. Empezaron a llorar. Ese sonido se me quedó grabado en la mente para siempre. El fuego se apagó de repente, y en la oscuridad pudimos ver algo parado entre los árboles. Era una silueta. Parecía una mujer, muy delgada, chaparrita, como una mujer completamente normal. Pero era imposible que estuviera hasta arriba de los árboles. Mi abuelo se levantó de su silla. Métanse a la casa, no volteen a ver. Pero ya era tarde. La cosa empezó a bajar, caminando, pero caminando de una forma muy extraña. Parecía que sus pasos desfasaban con la realidad. Sus pasos no hacían ruido, pero cada vez que avanzaba, los árboles a su alrededor se movían. Yo sentía que el pecho me vibraba, sentía que el corazón se me iba a salir de la camisa. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. La cosa levantó su cara y la luna la iluminó. No era una persona. Hasta el día de hoy no sé cómo describirla, pero su cara estaba alargada, como si su piel estuviera estirada. Los ojos le brillaban, pero no como los de un animal. Le brillaban como brasas. Uno de mis primos empezó a llorar. Mi abuelo nos empujó hacia la puerta, con mucha histeria. ¡Métanse! ¡Rápido! Corrimos lo más rápido que pudimos. Mi abuela cerró la puerta y apagó todas las luces, pero desde la ventana todavía podíamos ver el patio. Esa cosa llegó hasta cerca del rancho, y ahí se quedó, mirando a la casa. Durante varios minutos no se movió, solo estaba ahí, observando, sin moverse. Entonces lo más horrible pasó. Se agachó y empezó a caminar a 4 patas, pero sus brazos eran demasiado largos. Se
Había como una araña. Se acercó al corral de las gallinas. Las gallinas empezaron a chillar y después se hizo silencio. Completo silencio. Mi abuela empezó a rezar. En mi familia todos han sido muy católicos. Mi abuelo solo miraba la puerta. Pasaron unos minutos y luego escuchamos algo arrastrándose en el techo, como uñas raspando la lámina. Mi primo susurró: «Está arriba. La puedo oír. Allá está arriba». Parecía que se iba a desmayar. Yo sentía que el corazón se me iba a salir de la camisa. Sentía que eso solo era una pesadilla. Los pasos caminaban lentamente sobre el techo de la casa. Luego se detuvieron justo encima de nosotros y escuchamos algo peor, una voz. Pero no desde el patio, sino desde el techo. Venía directamente del techo. ¡Sal! La voz era seca, como si alguien hubiera hablado en años. Mi abuela solo apretó más fuerte el rosario y aquella cosa empezó a golpear la lámina. Cada golpe hacía vibrar todo el techo. Y entonces dijo algo que todavía me despierta por las noches. «Sé que están ahí». De repente los golpes se detuvieron. El silencio fue absoluto. Pensamos que se había ido hasta que escuchamos algo detrás de la casa. Algo que saltó del techo y empezó a caminar otra vez hacia el monte. Los perros volvieron a ladrar, pero esta vez desde muy lejos. Mi abuelo no abrió la puerta hasta que amaneció. Cuando salimos al patio, el corral estaba abierto. 3 gallinas habían desaparecido. 3 gallinas que después encontramos detrás de la casa. Completamente degolladas. Pero lo peor estaba en el suelo. Había unas huellas que parecían humanas, pero con los dedos demasiado largos. Las huellas venían desde el cerro hasta nuestra casa y luego regresaban otra vez hacia la montaña. Ese día le pregunté a mi abuelo que qué era esa cosa y él solo me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Hijo, no es la primera vez que baja y la verdad no creo que sea la última». Desde entonces, cuando voy al rancho, nunca miro el cerro después de medianoche, porque a veces, muy a pocas veces, todavía se ve una luz bajar entre los árboles. Espero que estén disfrutando de estas historias de terror. Los invito a que se suscriban, a que le den like al video, a que suban el volumen, apaguen las luces y disfruten de los siguientes relatos de terror. Esto me pasó cuando tenía 24 años, cuando me mudé a la ciudad para trabajar. Encontré un departamento barato. Eso para un foráneo es como oro. Era un edificio viejo en el centro. Era de esos edificios de los años 70, con pasillos largos, focos amarillos, y un silencio que siempre me pareció extraño. El departamento era bastante pequeño. No era nada lujoso. Tenía una cocina, un baño y un cuarto que también servía como sala, pero tenía algo que me gustó mucho. Las esquinas del cuarto eran muy oscuras. No sé por qué, pero la luz casi nunca llegaba completamente ahí. Aunque prendieras el foco del techo, siempre quedaban esas 4 sombras en cada esquina. Al principio no le di importancia y me pareció hasta un detalle lindo, algo que me gustaba estéticamente. Me mudé un lunes. Las primeras noches dormí bien, todo normal, hasta el día jueves. Esa madrugada me desperté sin razón. Miré el celular. Eran las 3:12 de la mañana. El cuarto estaba completamente silencioso, pero sentía algo raro, algo que no cuadraba.
Esa sensación que tienes cuando sabes que no estás solo. Me levanté con mucha sed y una vez mi abuela me dijo que si te levantabas con esa sensación era porque alguien te estaba observando. Me quedé mirando al techo unos segundos. Luego miré hacia la esquina frente a la cama y pensé que mis ojos me estaban engañando, porque en la esquina había algo más oscuro que solo la sombra. Había algo. Mis ojos divisaban una forma, como si alguien estuviera parado ahí. Parpadeé varias veces, me tallé los ojos, sacudí mi cabeza y cuando miré de nuevo ya no estaba. Me convencí de que solo era mi imaginación y volví a dormir, pero a la noche siguiente volvió a pasar. Desperté cerca de las 3 de la madrugada y otra vez sentí esa sensación. Miré otra esquina del cuarto y allí estaba, esa misma silueta, pero esta vez estaba agachada, como una persona en cuclillas. Pero cuando intenté enfocarla bien, simplemente desapareció. Me senté en la cama, encendí la luz y obviamente no había nada. Las 4 esquinas estaban completamente vacías. Pensé que estaba estresado por el trabajo. Pensé que simplemente era cosa de acostumbrarme a un nuevo lugar. Pero las noches siguientes empeoraron, porque la cosa empezó a cambiar de esquina. No se quedaba quieta. Cada madrugada aparecía en un lugar distinto. Siempre en una esquina. Nunca cerca de mí. Solo ahí en las esquinas observando. Lo más raro era que nunca podía verla completamente. Solo alcanzaba a distinguir partes. A veces la cabeza, a veces brazos. Una noche decidí probar algo. Moví la cama. La acerqué a una de las esquinas. Quería ver si la cosa seguía apareciendo ahí. Esa madrugada desperté otra vez. A las 3:07 de la mañana. Sentí el mismo frío en el pecho, pero cuando miré alrededor no vi nada. Pensé que tal vez todo había terminado, hasta que escuché algo detrás de mí. Un sonido suave, como alguien arrastrándose. Alguien arrastrándose debajo de mi cama. Giré lentamente y sentí que la sangre se me helaba, porque la cosa estaba en la esquina justo detrás de mi cabeza, muy cerca, mucho más cerca que antes, y por primera vez pude verla. Su cara era delgada, demasiado delgada. Sus brazos eran larguísimos, tocaban el suelo, pero lo peor era su cara, porque su cabeza estaba pegada a la pared, pero como si estuviese intentando esconderse dentro de la esquina. Solo una parte de su rostro sobresalía de aquella pared, y ahí fue cuando me di cuenta de algo horrible. Esa cosa nunca estuvo parada en la esquina. Estaba saliendo de ella, como si la pared fuera una puerta. Me quedé congelado. La cosa empezó a moverse lentamente, un poco más la cabeza. No se movía, no hacía ningún ruido. Simplemente sentí que el corazón se me iba a salir. Y en un parpadeo, esa cosa desapareció. Esa noche ni siquiera dormí. Estaba debajo de las cobijas tratando de entender qué, qué era eso. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Salí del departamento antes de que amaneciera. Volví al día siguiente solo para recoger mis cosas, y cuando le entregué las llaves al dueño le pregunté algo. Oiga, el inquilino anterior, ¿por qué se fue? El hombre me miró unos segundos. Mira, muchacho, el anterior señor que vivía aquí no se fue. La verdad es que no quería decírtelo. No quería asustarte y que te fueras. La persona anterior a ti falleció en este lugar. Falleció en la regadera. Los vecinos se dieron cuenta cuando el olor empezó a inundar todo el edificio. Sentí un nudo en el estómago. El dueño simplemente se encogió de hombros.
Nunca volví a ese lugar. Pero hace unos meses que estaba durmiendo en mi nuevo departamento, me desperté a las 3 de la mañana. Sin razón, miré hacia una esquina del cuarto y por primera vez en años vi algo que parecía una cabeza asomándose desde las sombras. Mi nombre es Raquel y esto me pasó cuando tenía 21 años y trabajaba en un Oxxo a las afueras de la ciudad, en una tienda que estaba junto a la carretera, de esas donde casi todos los clientes son traileros, gente que va de paso o personas que llegan en la madrugada. A mí casi siempre me tocaba el turno de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Al principio me daba miedo, pero con el tiempo te acostumbras. Pones música bajito, acomodas productos, limpias un poco, escuchas un podcast y simplemente esperas a que alguien llegue. La noche que pasó todo era martes. Los martes siempre eran tranquilos. Después de las 2 de la mañana casi nadie entraba. Eran como las 3 de la madrugada, cuando la puerta automática se abrió. Levanté la mirada desde la caja y era una mujer. Una mujer alta, bastante delgada, con el cabello muy largo. Traía un vestido oscuro que parecía viejo, como de otra época. La verdad, al principio me pareció una persona normal, pero ahora que recuerdo, algo en ella se veía extraño. Caminaba despacio y se detuvo frente al refrigerador de bebidas, pero no tomó nada. Solo se quedó mirando. Pasaron varios segundos. Buenas noches, le dije, pero no me respondió. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que seguí acomodando unos cigarros detrás de la caja. Pero algo empezó a incomodarme, porque la mujer no se movía, ni un paso, y ni siquiera parecía respirar. Solo estaba ahí, frente al refrigerador, mirando su propio reflejo en el vidrio. Decidí preguntarle si necesitaba algo. ¿Busca alguna bebida? La mujer habló por primera vez, pero ni siquiera volteó. No. Su voz era extraña, muy baja, como si viniera desde muy lejos. Entonces, ¿quiere que le ayude en algo? La mujer levantó lentamente la mano y tocó el vidrio del refrigerador. Sus dedos dejaron una marca húmeda, como si ella estuviera muy fría. Estoy esperando, dijo, y sentí un escalofrío. ¿A alguien?, le pregunté, y por primera vez giró la cabeza, solo un poco, y lo suficiente para que pudiera ver parte de su rostro. Sus ojos eran bastante oscuros, como si la luz no se reflejara en ellos. Sí, alguien que viene por la carretera. Miré hacia las ventanas de la tienda. La carretera estaba completamente vacía. ¿Su esposo o algo así?, pregunté. La mujer negó lentamente con la cabeza. No. Hizo una pausa. Alguien que me vio. Sentí que la piel se me erizaba. ¿Cómo que la vio? La mujer finalmente se giró por completo y caminó hacia la caja. Sus pasos no hacían casi ruido. Cuando llegó frente a mí pude verla bien. Era muy pálida. Su piel parecía casi gris bajo la luz blanca de la tienda. Hace muchos años, un hombre que manejaba por esta carretera. Se me hizo muy raro que hablara así, como contando una historia. Venía cansado y me vio parada junto al camino. Se detuvo y me preguntó si necesitaba ayuda, pero no debía detenerse. La puerta automática se volvió a abrir
Ambas volteamos y un hombre acababa de entrar. Era un señor de unos 50 años, con uniforme de trabajo. Se veía algo cansado. Buenas noches. Ah, vengo por un café. Miré hacia la mujer para preguntarle si iba a comprar algo, pero ya no estaba. El pasillo estaba completamente vacío. Pensé que había salido, así que simplemente le cobré el café al señor, y cuando me dio el dinero me miró con curiosidad. Oiga, ¿usted estaba hablando con alguien? En ese momento me dio un escalofrío y le respondí. Sí, con una señora que estaba aquí hace un momento. El hombre frunció el ceño. Señora, ¿cómo era? Tragué saliva y simplemente le respondí. Era alta, cabello largo, vestido oscuro. El café casi se le cae de la mano. Su cara se puso completamente pálida. No puede ser. El hombre me miró como si hubiera visto un fantasma. Muchacha, hace unos años atropellé a una mujer aquí cerca. Fue en la madrugada. Estaba parada en la carretera. Nunca encontraron a nadie con esa descripción. En ese momento escuchamos algo detrás de nosotros. Un golpe suave en el vidrio del refrigerador. Giré lentamente y ahí estaba otra vez, la mujer, de pie frente al vidrio, mirándonos. El hombre a mi lado empezó a temblar, porque la mujer lo estaba viendo directamente a él. El hombre, sin decir nada, salió por la puerta, corriendo, casi tropezándose al salir. Prendió su auto y se fue. Nunca había nadie tan asustado como ese día. Al voltear, la mujer simplemente ya no estaba. Pero aquellas huellas de sus dedos en el vidrio, todavía estaban ahí, como si fueran recientes. Desde ese entonces pedí el cambio de turno, pero a veces, aun cuando paso por esa tienda de madrugada, veo a esa mujer parada frente al refrigerador, probablemente esperando a alguien que viene por la carretera.